Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Está muy bien o no? Sí, profesor, buenas tardes. Ok. Vamos a continuar con nuestro curso. Les dejé una tarea ahí en el Classroom. Me imagino que ya lo han visto. ¿Sí lo vieron o no? Sí, profesor. Ahí estaba El el del resumen, documento. ¿verdad, profesor? ¿Cuál? El de hacer un resumen y después exponer. Así es, así es. Sí, profesor, sí lo vimos. Entonces vamos a hablar un poco. Ya, ok. Entonces tienen que elaborar diapositivas, ¿no? Y exponer. Estuvimos hablando acerca de la contabilidad la clase pasada y bueno, habíamos hablado de las relaciones, ¿no? De las ciencias o de las interrelaciones de las diversas ciencias, en este caso con la contabilidad. También hablamos acerca de los derechos de la ciencia contable, ¿no? Apelando a las propuestas de Régulo Milán Fuentes, un autor colombiano, frente al debate, ¿no? De si la contabilidad era ciencia o no, justamente él argumentaba que una ciencia es un campo del conocimiento independiente y que reúne ciertas características, como en este caso hablaba de un nombre propio, ¿no? Que ya le corresponde a este campo del conocimiento y que es inconfundible en el tiempo. Y también hablaba que ya tiene su propio lenguaje, una definición, un objeto de estudio, una normatividad y una filosofía. Clasificación. Clasificación de la contabilidad. La contabilidad en la parte operativa, digamos, ¿no? No en la parte teórica, no en la parte operativa, en la parte aplicativa, pues podemos clasificarlo por el origen de los recursos, ¿no? En contabilidad pública y contabilidad privada. Comúnmente se habla acá de contabilidad gubernamental. ¿Ya? Gubernamental. O sea, básicamente para entidades públicas, ¿no? Y lo que dice acá privada es para empresas. E inclusive abarca a empresas públicas. No sé si le ponemos contabilidad de entidades públicas y contabilidad de empresas. Esa sería una primera clasificación que difieren, ¿no? Una cosa es hacer la contabilidad de una entidad gubernamental y otra de una empresa.
por ejemplo, las empresas siempre persiguen fines de lucro, ¿no? O buscan un rendimiento financiero, mientras que la entidad gubernamental, su prioridad es prestar servicio público, y se dice pues que presta al costo, o sea, no percibe fines de lucro, por lo tanto presta servicios al costo. Por la función económica, en ese caso hablamos del tipo de actividad económica de la empresa o de la organización. Contabilidad de empresa comercial, ¿no? Comercial. De empresas comerciales. Para que sea más explícito. Pero ya cuando dices comercial se refiere a eso, ¿no? Contabilidad de empresa industrial o de empresas industriales. Y contabilidad de empresas de servicios. Tienen diferencias. ¿Cuáles serían las diferencias? La empresa comercial, como bien sabemos, compra bienes listos y lo vuelve a vender a un mayor precio. En cambio, las empresas industriales compran materiales, ¿no? Y lo transforman en un nuevo producto con fines de venta. Mientras que las empresas de servicio producen servicio y también lo venden. Astrid. Ahora, por el tipo de información que se produce, se habla de contabilidad financiera. Contabilidad financiera es aquella orientada a generar información financiera para el público, o sea, información financiera pública, para uso externo a la empresa, ¿no? Para usuarios que están fuera de la empresa. Ahora, la contabilidad administrativa está orientado a producir información de uso interno, es decir, para la gestión, para la administración. Contabilidad de costos tiene por objeto calcular el costo de producción, ¿no? Y venta y costo de venta en empresas industriales, al igual que en las empresas de servicio. Como tal, es parte de la contabilidad administrativa, pero se le toma como separado porque también es amplio esa parte, ¿no? La contabilidad de costos. Contabilidad fiscal. Es la información contable o financiera generada para el pago de impuestos conforme, ¿no?, a lo establecido por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. También el INEI pide información financiera a las empresas para fines estadísticos, ¿no? Al igual que la Superintendencia de Mercado de Valores, en ese caso es el primero, ¿no? Información de propósito general. Acerca de la normatividad
de la contabilidad. La normatividad, hablábamos acá de normas. ¿Cuáles son los principios de contabilidad? En el Perú se reconocen 15 principios. 15 principios de contabilidad, las cuales pues ya tienen años, ¿no? Desde la década del 70, más o menos, 1970 en adelante, ¿no? Como que han mantenido, o se han mantenido inalterables. Luego, las normas internacionales de contabilidad que son emitidas por la Federación Internacional de Contadores, con sede en Londres, ¿no? Ha emitido precisamente las llamadas normas internacionales de información financiera, NIF, ¿ya? Normas internacionales de información financiera para pymes, la cual les he asignado como trabajo para que ustedes lo analicen. Son 35 secciones y un glosario técnico. También ha desarrollado ya desde hace ya buen tiempo las normas internacionales de contabilidad, las normas internacionales de información financiera, las interpretaciones, ¿no? De las NIF, que sí, interpretaciones de algunas cosas que no están claras, y las CINIF, que también son interpretaciones de las NIF. Pero todo esto es para grandes empresas. Los estados financieros que están publicados en la página web de la Superintendencia de Mercado de Valores están elaborados con estas normas aplicables a grandes empresas. Y también, por su parte, han emitido, en realidad se llaman, no sé si se llaman NIF, me parece que se llaman NIF. Pero lo chequeamos, ¿no? Para el sector público. También para el sector público. Y así que tenemos estas normas internacionales. Bueno, la discusión se genera cuando no se dice si la contabilidad es ciencia, los conocimientos son únicos y se aplican no en función a intereses, sino a lo que demanda la teoría o al paradigma científico. Sin embargo, se dice pues que la ciencia es una actividad social, es decir, es una creación humana. ¿Y quién acepta su validez? Son los humanos, ¿no? ¿Quién los refuta o los desecha el conocimiento teórico? Son los humanos. En fin, puede haber mucha controversia ahí. Pese a ello, ¿no? Pese a ello, estas NIF son parecidas, ¿ya? No es que sean totalmente diferentes. Lo que es NIF para grandes empresas quizá es la que se ha desarrollado más en el mundo, y a partir de ahí se ha derivado las NIF pymes, que es como una simplificación de las NIF aplicables a grandes empresas. Y las NIF para el sector público también son, ¿no?, estas mismas normas, pero adecuadas para entidades gubernamentales. En buena cuenta, todos estos tienen la misma base, los mismos criterios,
Ahora, ¿cuáles son los principios de contabilidad? A ver, señorita delegada, ¿está? No. Sí, estoy, profesor. Principios de contabilidad referidos a la estructura patrimonial. Ente, partida doble, empresa en marcha, periodo, bienes económicos, consistencia o uniformidad, devengado, moneda común denominador, valuación al costo, realización, objetividad, significación o importancia relativa, exposición, referidos a racionalización contable, prudencia, equidad. Gracias. Entonces ahí tenemos la lista de los 15 principios y ahora vamos a ver en qué consiste cada uno. ¿A qué se refiere cada uno? Claro, tenemos que mencionar que los principios son orientadores en la actividad práctica, es como el ideal, ¿no? Que nos ayuda a desarrollar la labor profesional. En ese sentido, por ejemplo, la equidad, ¿no? Nos dice, la equidad entre intereses opuestos debe ser una preocupación constante en contabilidad, puesto que los que se sirven de o utilizan los datos contables pueden encontrarse ante el hecho de que los intereses particulares se hallan en conflicto. De esto se desprende que el estado financiero debe prepararse de tal modo que refleje con equidad los distintos intereses en juego en una empresa. Esta imagen nos ayuda a diferenciar, ¿no?, equidad de igualdad. Igualdad es darle a todos lo mismo, ¿no? Por ejemplo, acá le dieron una banca al mismo tamaño a los tres. Y en cambio, equidad es darle a cada uno lo que corresponde, no lo que necesita, ¿no? Sino lo que corresponde. ¿Cómo así? En una empresa ya dijimos que hay intereses del Estado, hay intereses de los acreedores, hay intereses de los inversionistas, de los trabajadores, de los gerentes, y también de la sociedad en general, de los clientes. Entonces, el interés del inversionista, o sea, el accionista, ¿cuál es? Ganar lo más que pueda, ¿no? Es generar beneficios. ¿Y cuál es el interés del Estado? Cobrar impuestos sobre esos beneficios. El impuesto a la renta es el impuesto a las ganancias. Entonces el accionista, cuando ve ganancias, está feliz, ¿no? Pero cuando le dicen el impuesto es 30%, ahí ya cambia la situación. Y dice, ¿por qué voy a pagar impuestos si todo es para mí? ¿No? Por ejemplo, dice, usted ha ganado 1.000.000 de soles, pero tenemos que entregar 300.000 al Estado. Y nadie está de acuerdo. Entonces, ¿de qué hablamos? Hay interés en conflicto. Claro, lo mismo puede pasar con los trabajadores, ¿no? Los accionistas, si bien quieren pagar a los trabajadores, pero quieren pagar lo menos posible, ¿no? Por eso que ustedes escuchan en los medios de comunicación, muchas veces salen esos expertos, ¿no?, de las universidades privadas que son entrevistadas en la televisión y dicen, pues, ¿no?, hay sobrecostos laborales. ¿Qué quiere decir eso, sobrecostos laborales? Lo que te quieren decir es que a los trabajadores le están pagando de más. Entonces tenemos que eliminar los sobrecostos laborales. ¿Cómo hacemos para eliminar los sobrecostos laborales? Dejaremos de pagar vacaciones, dejaremos de pagar gratificaciones, dejaremos de pagar CTS. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos hablando de intereses en conflicto. Entonces cuando se elabora la información contable, pues tiene que actuarse con equidad, ¿no?
lo que corresponde al Estado, tenemos que reservarlo, porque la empresa es como una gran torta, un pastel de cumpleaños. Entonces, de ese pastel una parte es para el Estado, otra parte para los inversionistas, otra parte para los trabajadores, otra parte para los acreedores, también que cobran intereses, comisiones, ¿no? Y también los gerentes que ganan altos sueldos. Entonces, todo se reparte. Pero deben repartirse con equidad, es lo que dice acá, ¿no? Hay que cuidar eso en la práctica contable. Jóvenes, ¿se entiende este principio? Sí, profesor. Ya, correcto. Ahora, el segundo principio es la partida doble. Esto de la partida doble es interesante, ¿no? Vamos a hacerlo bonito. Pues. Vamos a ver que aparezca esto. Luego esto. Luego esto. No importa ya. Uno por uno. Luego va a aparecer eso. Y luego la empresa. Y luego los activos. Y a ver cómo nos va. A ver, nos olvidamos de este, ¿eh? Tiene que agrupar. Y esto. Entonces, ya, partida doble. Este es la base, o sea, toda la contabilidad en la parte aplicativa se basa en la partida doble. A ver, señorita, lea esta de la partida doble. Partida doble. Es la base del método contable. Se le define como a toda partida registrada en el debe le corresponde otra partida registrada en el haber. O no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. Esta duplicidad presenta una igualdad entre las sumas que figuran en el debe y el haber, lo que permite la comprobación de la igualdad de las registraciones. Ok. Pues imaginemos ahí una pista, ¿no? Una carretera. Y nos dice que debe guardarse siempre, ¿no?, un equilibrio entre el debe y el haber. Ahí está, el debe y el haber. Entonces, si tenemos una carretera, ¿no?, el debe sería el lado izquierdo y el haber el lado derecho, ¿cierto? Entonces, no hay deudor sin acreedor. O sea, si algo pongo al debe, tengo que poner algo al haber.
y por igualdad de sumas. O sea, no es que ponga el debe 10 y en el haber 5. Tengo que poner por el mismo importe. Por eso dice, no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. Esta duplicidad presenta siempre una igualdad entre las sumas. ¿Ya? Fíjense ahí, igualdad entre las sumas, que figuran el debe y el haber. También se le llama, pues, el equilibrio, ¿no? La ley del equilibrio. La contabilidad de la contabilidad es de la empresa, ¿no? Y, por lo tanto, va a tener registro en el debe, registro en el haber. Por ejemplo, si tenemos los activos, ¿no? Los activos, también tenemos pasivo y patrimonio. El activo, por convención, ¿ya? No digamos naturaleza, sino convención. Convención en el sentido de que es costumbre, norma social, humana, va al lado del debe. En lenguaje contable decimos debe al lado izquierdo y haber al lado derecho. En lenguaje común, acá en lugar de debe sería izquierdo. Y en lugar de haber sería derecho. Entonces diríamos, pues no, no hay izquierdo sin derecho, algo así. Estoy hablando en lenguaje común, pero estoy hablando en lenguaje contable. Pues no hay deudor sin acreedor. Y decía que el activo, por convención, va al debe. El pasivo y patrimonio neto va al haber. En este equilibrio de patrimonio, o sea, del patrimonio de la empresa. Por lo tanto, todo aumento, este más significa aumento, incremento, todo aumento del activo va a ir al debe. Y toda disminución del activo va a ir al haber, ¿ya? Se va a ir al lado contrario. Cuando hablamos de pasivo y patrimonio neto, todo aumento va a ir al haber. Y toda disminución de estos conceptos va a ir al debe. Esto para mantener el equilibrio. No sé si logro explicar. Sí, profesor. Ok, esta es la partida doble. Ahora veamos el principio de ente. Ente viene de entidad o de identidad. Identidad, pues, es aquel que tenga existencia propia y por lo tanto se puede identificar. Entonces nos indica acá que los estados financieros se refieren siempre a un ente, o sea, a un sujeto distinto al propietario, ¿ya? El propietario es una cosa y la empresa es otra, ¿no? Igual acá, la empresa y el propietario son diferentes. Entonces, el principio de ente, lo que nos aclara es eso, ¿no? Los estados financieros se refieren siempre a un ente, donde el elemento subjetivo o propietario es considerado como un tercero. El concepto de ente es distinto de la persona, ya que una misma persona puede ser dueño, ¿no?, de varios entes, es decir, de varias empresas. De hecho, ya dijimos que una persona natural puede ser propietario de varias empresas individuales de responsabilidad limitada, ¿recuerda? Ya, eso queda claro. Ahora, bienes económicos.
A ver, señorita, lee los bienes económicos. Bienes económicos. Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir, bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico y por ende susceptibles de ser evaluados en términos monetarios. Esto también es muy importante, este principio, porque nos aclara que la contabilidad, ¿no? Porque los estados financieros son reportes elaborados como producto del proceso contable. Entonces nos dice, se refieren siempre a bienes económicos, es decir, aquellos bienes materiales o inmateriales, o sea, intangibles, pueden ser derechos, que poseen valor económico y por lo tanto se puede evaluar en términos monetarios. Como por ejemplo vehículos, muebles, ¿no? Equipos, etcétera, incluso inmuebles, se puede expresar en términos monetarios. Pero aquellos que no se pueden expresar en términos monetarios no lo considera la contabilidad. Claro, por eso también recibe críticas, ¿no? Porque dicen la contabilidad no refleja todo lo de la empresa. Por ejemplo, ¿qué no refleja? Que no refleja por ejemplo, el prestigio de la empresa. La satisfacción de los trabajadores. Claro, quizá más bien el potencial que tienen los trabajadores, ¿no? O sea, se presume que los trabajadores constituyen un recurso para la empresa, cuya labor, pues, es capaz de generar también beneficios, pero no va a aparecer en los estados financieros. Y ahí el detalle, ¿no? Entonces a un contador le dice, pero usted no ha contabilizado, porque acá tenemos el mejor staff de profesionales, y justamente eso es lo que nos diferencia de los demás, y cómo se van a enterar la gente de que tenemos más valor que la competencia, ¿no? Entonces, contablemente no se puede poner, ¿ya? Solo se restringe a aquello que puede expresarse en términos monetarios. Principio 5, moneda como un denominador. Yo diría que para evaluar, ¿no? Para evaluar el patrimonio de los entes, se utiliza como unidad de medida la moneda. ¿Ya? La moneda es la unidad de medida de la riqueza, ¿no? ¿Qué tan rico es una persona? ¿No? O los más ricos del mundo, los más ricos del Perú, ¿no? ¿Qué dice? Su fortuna está estimada en 100.000 millones de dólares. O sea, están midiendo la riqueza o la fortuna a través de la moneda. Y la contabilidad también, ¿no? Para realizar su trabajo de control y medición, utiliza la moneda como unidad de medida. Pero la moneda varía de país en país. Por lo tanto, en cada país, pues la contabilidad se hará utilizando la moneda de curso legal, ¿no? En el caso peruano se utiliza el nuevo sol. Ya voy a ir avanzando, pero si tienen alguna pregunta me interrumpen, ¿ya? Empresa en marcha. Ya, esto es similar a una persona natural, ¿no?
persona natural somos todos nosotros, pero cuando nacemos, asumimos que vamos a vivir mucho tiempo. Aún ahora, ¿no? Yo tengo más de 50 años, ustedes tienen 20 por ahí, supongo. Imagínense, vivimos como si nunca vamos a morir, ¿cierto? Igual pasa con la empresa, ¿ya? La empresa se asume, o sea, se presume que va a existir por siempre, ¿no? Es algo así. Entonces, la empresa en marcha significa asumir la continuidad de la empresa. Se basa en la presunción de que la empresa continuará sus operaciones por un tiempo indefinido y no será liquidado en un futuro previsible. Salvo que existan situaciones significativas y continuas como pérdidas recurrentes, insolvencia, es decir, no tenemos patrimonio para endeudarnos, o que ha ocurrido algún siniestro que puede haber dañado su patrimonio. O sea, mientras no tengo evidencia concreta de que la empresa va a ser liquidada, asumimos que va a trabajar por tiempo indefinido. ¿De acuerdo? Eso es. 7. Valuación al costo. Ese es otro principio, ¿no? El principal criterio de valuación, o sea, para valorar, es el costo de adquisición o producción. O también podemos hablar del costo de transacción, ¿no? En comercio internacional, ustedes cuando hablan de valoración aduanera, va a hablar, pues, método del costo de transacción. ¿A qué se refiere? Al costo pagado o por pagar. Pagado es cuando ya pago, pues, inmediatamente por pagar, cuando tengo una promesa de pago, un crédito. Entonces constituye el criterio principal y básico de evaluación que condiciona la formulación de los estados financieros llamados de situación, en correspondencia también con el concepto de empresa en marcha, razón por la cual esta norma adquiere carácter de principio. Es decir, el principal criterio de evaluación es el costo de transacción. Yo me compré un vaso de cerveza en 10 soles, ese es el valor que reconozco. Quizá el segundo vaso lo compré a 8. También lo reconozco a ese valor, porque no me pongo a discutir, pero ¿por qué el otro era 10 y ahora es 8 y cómo lo pongo igual? No, respeto el valor de transacción. A eso se llama evaluación al costo. Principio 8, periodo. Así como las personas naturales, ¿no? Vivimos varios años, las empresas también viven muchos años, operan muchos años. Para efectos de reportar informes contables, ¿no? Esa vida de la empresa se ha segmentado en periodos anuales, ¿ya? Periodos anuales. De tal modo que para la contabilidad es como que cada año empieza, ¿no? Pues habla de asiento y apertura, y luego todas las operaciones del año, y luego cierre de periodo. Lo ha segmentado la vida de la empresa de año a año, o sea, de periodo en periodo, para efectos de elaborar reportes y tomar decisiones con esos resultados. Por ejemplo, ¿no? Si hacemos del año 1, la contabilidad puede haber calculado una utilidad de 100.000 y con eso se toman decisiones, porque con esos 100.000 se paga impuesto a la renta, se paga dividendos, se capitaliza, en fin.
Pero la empresa no es que haya vivido solo un año, o sea, y de hecho va a vivir muchos años. Pero por principio de periodo, insisto, segmentamos la vida de la empresa en periodos. La contabilidad se refiere a cada periodo. Principio 9 de vengar. Las variaciones patrimoniales que se deben considerar para establecer el resultado económico son los que corresponden a un ejercicio, sin entrar a distinguir si se han cobrado o pagado durante dicho periodo. Claro, en el caso de ingreso, una vez que he efectuado la venta, o sea, he formalizado la venta, por ejemplo, a través de la entrega al bien o la firma de un contrato, diremos que ya el ingreso está generado. Ahora, ¿cuándo lo vamos a cobrar? No interesa. Lo importante es que ya el ingreso se generó. Se podría cobrar antes de, ¿no? Como anticipo. Se podría pagar simultáneamente o se puede pagar después. Ya. El pago va por separado, igual en el gasto, ¿no? Yo reconozco el gasto en el periodo en que he incurrido, sin importar si ya lo pagué por anticipado, o lo voy a pagar después, o lo voy a pagar conjuntamente. Dicho de otro modo, ojo, dicho de otro modo, este principio es bastante invocado, ¿ya? Y usado. Así que tienen que entender que devengao significa reconocer el gasto en el periodo en que se ha incurrido y el ingreso en el periodo que se ha generado, independientemente del pago o el cobro. ¿Se entiende? Adelante. ¿Alguien quiere preguntar? En términos simples, para efectos contables, ¿ya? Para efectos contables, una cosa es el gasto y otra cosa es el pago. Se distingue gasto y pago. En caso de ingreso, también se distingue ingreso de cobro. Porque normalmente en la vida diaria, ¿no? Decimos, he gastado 20 soles para referirnos a los pagos que hemos hecho, ¿no? Y bueno, he ganado 100 soles, dice, porque ha hecho ventas, pero no significa que ha ganado, sino ha generado ingresos. Pero contablemente, ojo, contablemente, repito, gasto es una cosa, el pago es otra. Ingreso es una cosa y el cobro es otra. ¿De acuerdo? Principio 10, objetividad. Los cambios en el activo pasivo y en la expresión contable del patrimonio neto se deben reconocer formalmente en los registros contables, tan pronto como sea posible medirlos objetivamente y expresarlo en términos monetarios. Ya cuando se pueda medir objetivamente. Eh,
Ya, el principio de realización. Los resultados económicos se registran cuando sean realizados, o sea, cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o las prácticas comerciales, ¿no? Queda perfeccionada. Esta es la que debe estar resaltada, porque queda perfeccionada. Desde el punto de vista de la legislación o de las prácticas comerciales. Y que se hayan ponderado fundamentalmente todos los riesgos inherentes a tal operación. Es decir, que se haya transferido los riesgos, ¿no?, de la vendedora a la compradora, por ejemplo. El riesgo es aleatorio y es la posibilidad de perder. Entonces, ¿cuándo se transfiere riesgo en una operación de compra-venta, ¿no? Cuando el vendedor transfiere el riesgo respecto al bien al comprador. La primera opción sería cuando lo cancela, ¿no?, cuando hace un pago. Segunda sería cuando entrega el bien. Ya. Eso es lo que hay que evaluar. Prudencia. Prudencia viene de prudente, ¿no? ¿Y qué significa ser prudente? Si contabilizamos todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solo cuando se hayan realizado. En otras palabras, lo que nos dice, no sobrevalúes o subvalúes. No sobrevaluar, no subvaluar. Buscar un precio digamos, un precio lo más real posible, ¿no? Diremos. Principio 13 de uniformidad. La uniformidad se refiere a que el tratamiento contable que hagamos a ciertas operaciones debe ser consistente, o sea, debe ser con el mismo criterio de periodo en periodo. Por ejemplo, si en un periodo una impresora lo reconocí como activo fijo, en los siguientes periodos también lo tendría que reconocer como tal. Y esto me permitirá que la información financiera sea comparable. Pero si en un año respeto, en otro no respeto, entonces, ¿de qué hablamos? De inconsistencia. Y podríamos decir que de no uniformidad. Acá nos piden lo primero, ¿no? Hay que ser consistentes, uniformes, año tras año. Yo puse esto gráfico. Principio 14. Significación e importancia relativa. El principio, denominado también de materialidad, está dirigido a los aspectos de cuantificación o medición y exposición de partidas.
¿Cómo así? Ustedes ven acá, ¿no? ¿Bis qué significa señorita? Señorita delegada. Estos son términos en inglés, ¿no? ¿Bis qué significa ver algún voluntario? Grande. 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 Small. Small. Pequeño. 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 Ya. La importancia relativa, fíjense, ¿ah? Dice que debemos presentar o cuantificar y medir por separado aquellas partidas que son importantes o que tienen significación para la toma de decisiones. Pero esa importancia o significación está en función al tamaño de la organización. Por ejemplo, para una gran organización, ¿no? Una operación de 10 millones puede ser insignificante, ¿no? O sea, es muy poco. En cambio, para una pequeña empresa o mediana, esos 10 millones es todo. O sea, es muy importante para ellos. ¿Me capta? Entonces, la importancia relativa está en función al tamaño de la empresa. Lo que es muy importante para una gran empresa no necesariamente es para una pequeña empresa. O a la inversa, ¿no? ¿De acuerdo? Exposición, último. Los estados financieros deben contener toda la información y discriminación, o sea, disgregación, detalle, ¿no? Básico, adicional, que sea indispensable para una adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos en el ente. Es decir, que te dice, cuando elaboras los estados financieros, hazlo con suficiente detalle, pensando en el lector, ¿no? Muy bien, estos son los 15 principios. Si tuvieran alguna pregunta sobre ellas. Chicos. No hay- Está bien, Todo está claro, bien, profesor. profesor. Ya. Entonces continuamos. Fíjense acá. Normas internacionales. En contabilidad para grandes empresas. Ustedes con este link pueden entrar. Ahí van a encontrar las normas. Yo simplemente los he listado, ¿no? Esto, por ejemplo, me parece que falta actualizar esta primera parte. El marco conceptual. Ya, pero acá están las normas, ¿no? Esto es del 2011, qué raro. Qué raro. Todos tienen que ser de 2021, ¿ya? Lo que pasa es que hay una entidad denominado Consejo Normativo de Contabilidad. Es
esa entidad periódicamente oficializa las normas internacionales para su aplicación en el Perú. Es decir, saca una resolución, ¿no? Ese es el último que sacaron, el 001-2021, en la cual, pues, aprueban que están vigentes la NIC 1, entonces dice NIC. ¿Qué es NIC? Norma Internacional de Contabilidad. Entonces, el NIC 1 habla de cómo presentar los estados financieros, ¿no? Que debemos tener en cuenta. La NIC 2 nos habla de los inventarios. Inventarios son mercaderías, son materias primas, son productos terminados, productos en proceso. También inventario es útiles de oficina, materiales de limpieza. ¿De acuerdo? Entonces la NIC 2 se ocupa del tratamiento contable de esto, ¿no? El estado de flujo de efectivo, como su nombre indica, va a mostrar entradas y salidas de dinero. Y para su elaboración, ahí tenemos una norma, que es la NIC 7. Ocho, políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. ¿A qué se refiere con eso? De que las políticas contables son decisiones de cada empresa de cómo va a tratar ciertas operaciones. Por ejemplo, qué método de evaluación de existencias va a usar para el CARDEX, ¿no? Qué método de depreciación va a utilizar, todo eso es política contable. Pero estas deben permanecer en el tiempo por el principio de periodo, que justamente hemos mencionado. Perdón, por el principio de uniformidad. Por otra parte, todo lo que se hace en contabilidad son estimaciones. O sea, si bien se usa la matemática, pero son estimaciones, no es que sean exactitudes. Por ejemplo, ¿no? Se compra una maquinaria y dice se va a depreciar esto 10% al año. Eso quiere decir que hay una estimación de la vida útil del bien por 10 años. Pero, ¿qué pasa? Puede que dure más o puede que dure menos. Por eso hablamos de estimación. Ahora, también hay errores, ¿no? Que se detectan. O sea, los errores corresponden a periodos pasados. Porque si fueran del periodo actual, se corregirían de inmediato. Pero como son de periodos pasados, requieren un tratamiento. La NIC 10 habla de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Es que hay una fecha de corte para los estados financieros. Es como decir 31 de diciembre, ¿no? Es la fecha de corte.
Pero no se entrega pues los estados financieros al día siguiente, el 2 de enero, no. Hay plazo hasta el 31 de marzo, ¿no? Para reportar estos estados financieros. Entonces, si bien el periodo cerró el 31 de diciembre, hasta la culminación del estado financiero, que es en marzo, puede haber sucedido muchas cosas, ¿no? En la empresa. Y estos hechos, si son significativos, merecen ser informados. NIC 12, tratamiento del impuesto a las ganancias. NIC 16, propiedad, planta y equipo, ahí se va a ver los métodos de depreciación. 19, beneficio de los empleados. 20, contabilización de subvenciones de gobierno. Por ejemplo, esta vez por la pandemia han ayudado bastante. Un arroz, o sea, semillas, qué sé yo, o incluso con subsidios en efectivo, ¿no? O sea, ¿cómo se va a contabilizar ello? NIC 21, variaciones, efectos de las variaciones de las tasas de cambio. Tienes una deuda de dólares, esta por tipo de cambio puede aumentar o puede disminuir. Ya, y así cada norma aborda algún aspecto, por ejemplo, acá, costos de préstamo, ¿no? ¿Cómo se va a contabilizar los costos de los préstamos? ¿Qué son los intereses? ¿Cómo se va a revelar la información de partes relacionadas, es decir, de empresas vinculadas entre ellas? Ya sea porque tienen accionistas, o sea, el mismo accionista es el accionista mayoritario de las empresas, entonces estamos hablando de vinculación económica. Contabilización de planes de beneficio por retiro, estado financiero consolidado y separado. Consolidado es de un grupo de empresas, separado es de cada empresa. Inversiones en asociadas. Este es un tipo de agrupación empresarial. Información financiera en economía hiperinflacionaria. También tenemos la NIC 32, que está referido a los instrumentos financieros, que son acciones, bonos que emite la empresa. El NIC 33, ganancias por acción. Ahí se informa cuál es la utilidad por cada acción adquirida. Información financiera intermedia. Estos son periodos menores a un año, ¿no? Trimestres. Generalmente son trimestrales. Deterioro del valor de los activos fijos. Provisión de pasivos y activos contingentes. Estos contingentes son probabilísticos, o sea, aquello que va a ocurrir, ¿no? No hay certeza. Activos intangibles son como marcas, patentes, derechos de autor, eso.
NIC 39, instrumento financiero, reconocimiento y medición. La 39 va con la 32 alineadas. Si bien hay hasta 41, pero varios de ellos ya no están, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué nos falta? El 35. Básicamente es solo el 35, ¿no? El 21 también. Lo que pasa es que esto de las normas internacionales de contabilidad fueron las primeras que se emitieron y en el tiempo se han ido derogando y creando luego las NIF. Están las interpretaciones, que son solo 5 también. Estas ya son las NIF. ¿Dónde estábamos? En las interpretaciones. Estas ya son las NIF, ¿no? Una cosa la NIC y otra es la NIF, aunque, o sea, inicialmente se llamaba NIC, porque se llamaba Norma Internacional de Contabilidad, ¿no? Pero luego sacaron con esta denominación, Normas Internacionales de Información Financiera. Y estas sí están correlativas, excepto acá que no está el 4. El número 4, ahí está 17. Estas son las interpretaciones de las NIF. Estas sí son varias, mira. Hasta la 23. Bueno, esto es el panorama. Ahora queremos ver cada norma, por ejemplo. Esta norma, ¿no? Hacemos clic. Hay que copiarlo. No es. Copiarlo. Me llevó la resolución. No quería escoger de la resolución de la norma. Copiamos y buscamos en Google. Y acá está. En esta página del MEP, ¿sí pueden ver la página del MEP? Sí, se ve, profesor. Sí, profesor. Ok. En esta página están todas las normas, ¿ya? Por ejemplo, acá dice NIF. Acá te aparece el 2021 con la resolución que la han aprobado. Porque en cada año aparece 2020, 2019, ¿no? ¿Ven?
Pero lo que nos interesa a nosotros es el último, 2021. Y acá podemos encontrar el marco conceptual y cada una de las NIF, o sea, completas, ¿no? Por ejemplo, entramos a la NIF 1. Ahí está el documento completo. ¿Ven? Ahí están las normas. Y también están las NIC. Están las NIC. Las NIC, NICs y NIC. Sí. Así que pueden revisar, ¿ya? Ahí está. Claro que si analizamos a detalle cada uno, todo el curso no alcanzaría para eso, así que lo tocamos así un poco rápido. Pero ustedes cuando exponan sobre la NIF PYME, vamos a tener idea de qué trata, ¿no? Esas normas. A ver, voy a llamar lista antes que cierre el sistema. BP Ramírez. BP Ramírez. H. No es BP, B nomás. Atención a la lista, jóvenes. Se rompe. Lista. José Aragón. Presente, profesor. Buenas noches. Joel Cahuana. Presente, profesor. Buenas noches. Maricielo Colque. Presente, profesor. Buenas noches. Renzo Chumbe. Presente, profesor. Buenas noches. Carla Corbeta. Presente, profesor. Buenas noches. Sandy Curi. Presente, profesor. Buenas noches. Davide Damián. Buenas noches, profesor. Presente. César Bernau. Buenas noches, profesor. Presente. Luis Fernández. Buenas noches, profesor presente. Ángela García. Buenas noches, profesor. Presente. Piero Gutiérrez. Buenas noches, profesor presente. Diego Jaime. Presente, profesor. Buenas noches. Dina Mamani. Presente, profesor. Buenas noches. Edwin Martínez. Buenas tardes, profesor presente. Estefano Matos. Buenas noches, profesor presente. Luis Matos. Luisa Mercado, perdón. Luisa Mercado. Buenas noches, profesor presente. Ana Montenegro. Buenas noches, profesor. Presente. Francisco Morales. Presente, profesor. Sergio Lave. Presente, profesor. Buenas noches. Melissa Ortega. Presente, profesor. Buenas noches. José Ortiz. Buenas noches, profesor presente. Carlos Pachas. Buenas noches, profesor presente. Jessica Quispe.
Buenas noches, profesor. Presente. Bruno Ramos. Buenas noches, profesor. Presente. Isaac Ríos. Buenas noches, profesor. Presente. Steve Robles. Presente, profesor. Buenas noches. Caroline Salas. Buenas noches, profesor. Presente. Evelyn Salvador. Buenas noches, profesor. Presente. Ángel Sánchez. Terry Tinoco. Presente, profesor. Buenas noches. Claudia Valverde. Presente, profesor. Buenas noches. Lita Villanueva. Presente, profesor. Buenas noches. Carlos Villarroel. Presente. Buenas noches. Alessandro Bisuña. Presente, profesor. Buenas noches. Marco Illescas. Presente, profesor. Buenas noches. Leonid Zavala. Leonid Lep Zavala Solano. No está. Ahí está. Sigo compartiendo, ¿no? Disculpe, profesor. Leonid se encuentra presente, solo tiene inconvenientes con el micro. Estoy llamando 2 veces. Sí, lo que pasa es que está en el Meet, pero tiene problemas con el micro, entonces no puede decir presente, pero sí escribió por comentarios. Ya, ok. Bueno, no sé si tienen algunas preguntas sobre esto de las normatividades, los principios, ¿se entienden? ¿Cómo lo ven? Sí, adelante. Sí, profesor, bueno, no es una pregunta, es más una pregunta acerca de la tarea que pide exposición. ¿Cuántos minutos tiene que durar esa exposición? Bueno, pues será unos 5 o 6 minutos. Tenemos 36 normas, 35 en realidad, ¿no? Estos son 36 en el aula. Asumamos que sean 36 por 5 entre 60. Necesitaríamos 3 horas, claro. 5 minutos, pues. 5 minutos puede ser por cada norma, ¿no? Nos indicarán cuál es el objetivo de la norma, ¿no? Y cuáles son los alcances y qué es lo que busca, ¿no? Bueno, esquemáticamente, pues, ¿ya? ¿Qué norma te tocó, Estefano? A mí me tocó sobre los negocios conjuntos, profesor. ¿Ya lo has leído? Sí, lo leí hace unos días, más o menos. O sea, para tener una idea más o menos de qué es lo que voy a decir. Ya, estas NIC pymes, la parte más amplia está en las NIC generales, ¿no? En lo que he mostrado ahí en el MEF, ahí, si mal no recuerdo, negocio conjunto está ya en las NIF. Entonces, si gustas, puedes leer también ahí para ampliar, pero solo si tienen dudas, ¿no? Van a la NIC general y buscan el título que se parezca. Ok, ¿alguna otra pregunta? Profesor, ¿qué día comienzan qué día van a ser las exposiciones? Disculpe.
En esa semana que termina el plazo. A ver, ¿para cuándo les he dicho? Hasta el 26 de junio, cae un domingo. Ya, hacen un esquema para que todo sea rápido, ¿no? Ya, 26. Entonces pondrían pues el 30 y el 1. Pero esa es semana 8, profesor. ¿No vamos a estar en parciales? Al 30 tienen parciales, ¿no? Ya, pues será el 1 entonces. Y continuaremos la siguiente. ¿Ya estamos en la semana 8? No. Empieza el 27, el 27 empieza la semana 8. Ahí ya. Estamos en la 6, ¿no? Sí, profesor. Y la próxima es la 7. Así es. Ya. Sí, pues lo que quería darles era un tiempo así prudencial, salvo que ustedes ya lo tengan, ¿no? Si ustedes ya lo tienen, lo hacen rápido, la próxima semana pueden exponer, ¿ah? ¿Cómo están? Puede ser, profesor, mejor que presentamos el 26 y ya luego del examen de parciales, ya luego de los parciales exponemos. Claro, pero si alguno de ustedes puede exponer antes, no hay problema. Algunos son de 1 a 2 páginas, otros tienen un poco más, ¿no? Si lo han revisado. Ya, pues ahí está el plazo. Sí, Estefano. Sí, profesor, una última pregunta. ¿Las exposiciones van a tener que ser con cámara? No es relevante, pero si gustan con cámara, pero sí tienen que compartir la diapositiva, pues, ¿no? El hecho es que tienen que ser ustedes exponiendo. Y hablando de cámara, también por norma de la universidad, todos deberían pegar su foto ahí a su correo, ¿ya? A su correo institucional, cargar su fotografía para que yo pueda verlos acá, al menos en fotografía, porque estoy viendo letras acá. C, S, A, ¿no? ¿Ya? A los que les falta poner su fotografía en su correo institucional, les invoco que lo pongan. He estado viendo también el trabajo anterior que les mandé a hacer sobre toda la unidad 1 y veo que varios no han presentado. ¿Qué pasó? Profesor, todavía no califica la tarea, ¿verdad? Porque no me sale calificado. Y todavía no. Ah, ya, profesor. Mira, acá parece completada con retraso varios. Y varios están sin entregar. ¿Qué les pareció el trabajo? ¿Ha estado entendible? ¿Ha estado ambiguo? Ha estado bastante claro, profesor. Había algunos Buen ejemplos. trabajo, profesor, porque hemos podido, digamos, aplicar todo lo que hemos aprendido, ¿no? A lo largo de estas semanas. Ha sido completo. Ok, muy bien. Justamente los trabajos tienen ese propósito, ¿no? De aprender, de practicar, de interiorizar los temas.
Para eso son los trabajos, más allá de la nota que se le pone, es para que podamos, ¿no?, aprender en el curso los temas que están previstos. Bueno, por hoy día vamos a dejarlo ahí. Mañana continuaremos con este tema de contabilidad. Mañana vamos a hablar acerca de la ecuación contable. ¿Ya? Eso ya es más aplicativo. Es más aplicativo y ahí voy a requerir pues su atención para poder aprender la lógica, ¿no? La lógica del proceso contable. Porque si aprendemos eso ya podemos seguro leer información contable, ¿no? Y también desarrollarlo, o sea, hacerlo. Y si gustan, vayan revisando, ¿no? De qué trata la ecuación contable. Hay videos seguramente en YouTube, también hay material en línea. Igual yo voy a presentar diapositivas y les explicaré de qué se trata la ecuación contable. Por el momento nos quedamos ahí. Buenas noches. Gracias, profesor. Hasta Buenas mañana. noches, profesor. Gracias, profesor.